Mesoamérica, del griego intermedio, es la región del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Mesoamérica es un área definida por la cultura. Esta región vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco de un mosaico de gran diversidad étnica y lingüística. La cultura olmeca es el nombre que recibe una cultura que se desarrolló en Mesoamérica durante el Preclásico Medio. Abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Aunque no está claro el proceso que dio origen a esta sociedad, la red de intercambios comerciales entre distintas zonas de Mesoamérica contribuyó a la difusión de muchos elementos culturales que son identificados con la cultura olmeca, incluidos el culto a las montañas y las cuevas, el culto a la serpiente emplumada como deidad asociada a la agricultura, la simbología religiosa del jade e incluso el propio estilo artístico que fue reelaborado intensamente en los siglos posteriores a la declinación de los principales centros de esta sociedad. La cultura totonaca. Los totonacas eran un pueblo indígena mesoamericano de la zona de Veracruz en México. Formaban una confederación de ciudades, pero hacia principios del siglo XVI se encontraban bajo el dominio de los mexicas. Su economía era agrícola y comercial y tuvieron grandes centros urbanos, como el Tajín, Papantla y Zempoala. La cultura totonaca, que se traduce como Tres Corazones, se destaca por la cerámica muy variada, la escultura en piedra, la arquitectura monumental y su avanzada concepción urbanística de las ciudades. Cultura tolteca. La cultura tolteca es una cultura arqueológica mesoamericana, cuyo centro ceremonial principal fue la ciudad de Tollán, Xicocotitlán, localizada en la que actualmente se conoce como Tula de Allende, estado de Hidalgo, México. El gentilicio deriva del náhuatl Totecatl, que originalmente designa a los nativos de los lugares llamados Tollán, pero que después, durante la época mexica, pasó a ser sinónimo de artesano o artista. Esto se debe, entre otras cosas, a la relación mitológica establecida entre Xicocotitlán y la mítica Tollán. Los toltecas fueron la etnia dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste en la península de Yucatán. La relación entre los toltecas y los mayas del periodo posclásico ha sido objeto de grandes controversias. Cultura nahua. Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica, cuyos ancestros fueron los mexicas, descendientes de los aztecas y otros pueblos antiguos de Anáhuac que tenían en común la lengua náhuatl. La presencia probable de los nahuas en Mesoamérica es relativamente reciente y se sitúa en torno al año 500 después de Cristo o incluso antes. De acuerdo con las leyendas mexicas, que se remontan a hechos sucedidos entre los siglos XI y XIII, los nahuas, antecesores de los mexicas, eran originarios de una tierra pantanosa llamada Aztlán, que significa tierra de garzas. El Tepochcali, que significa casa de los mancebos, eran centros en los que se educaban a los jóvenes del pueblo, a partir de los 15 años, para servir a su comunidad y para la guerra. Los plebeyos, conocidos generalmente como Macehuatzin, asistían al Tepochcali. Estas escuelas para jóvenes se encontraban en cada barrio o calpulli. La vida en los Tepochcali era dura,
Desde la madrugada comenzaban las extenuantes actividades. El día iniciaba con un helado baño, seguido de una comida frugal y muy controlada. Solían memorizar los cantares con los hechos relevantes de sus mayores y las alabanzas de sus dioses, además de aprender y ejercitarse en el manejo de las armas. Los alumnos tenían otras obligaciones, como la de reparar los templos, acarreando los materiales necesarios y trabajar las tierras y heredar de forma colectiva para su sustento. Especialmente se buscaba su resistencia al dolor mediante prácticas de autosacrificio. Los alumnos ociosos o incorrectos eran castigados severamente. Cuando alcanzaban la edad requerida para casarse, finalizaban su instrucción en el Tepochcali. El Calmecac, que significa casa, morador y lugar, era la escuela para los hijos de los nobles aztecas. En esta escuela se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo, disciplina y valores morales. Habían maestros especiales que se les enseñaba la tradición, y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La escuela funcionaba como un internado, donde los jóvenes vivían, dormían y comían. Con los aspirantes a los sacerdotes, su educación se enfocaba en la religión e incluía rituales, cantos a los dioses e interpretación de los sueños. Los aspirantes a guerreros de la élite o a gobernantes recibían más entrenamiento militar y sobre asuntos de economía y gobierno. Desde pequeños se levantaban en la madrugada para recibir baños de agua fría, hacían penitencia y autosacrificio, usando espinas de maguey, y ayunaban frecuentemente y practicaban la abstinencia. Además, usaban ropa ligera para desarrollar el control de sus cuerpos contra el frío. Trabajaban duro durante el día y pasaban en vela muchas noches en rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían una falta, se les castigaba de forma dura. Todo esto servía para forjar un carácter fuerte y resistente, digno de un noble, y para probar a los que no pudieran desempeñarse en su vida de adultos. El Cuicacali, que significa Casa de Cultura, fue una escuela en donde se impartía poesía, canto y danza, y estas eran ciencias oficiales, regidas por una institución rigurosamente organizada, donde ingresaban los niños a la edad de 12 años. Poetas de renombre, músicos y danzantes distinguidos eran los encargados de organizar el Cuicacali. Recibían su paga del rey en persona, siempre atento al buen funcionamiento de las casas de canto. Existía gran diversidad de profesores. Uno componía las obras, otro hacía los arreglos musicales y otro más se encargaba de integrar los coros y la coreografía. La función del Cuicacali iba más allá de ofrecer enseñanza artística. Tenía, al igual que el Calmecac, la función básica de transmitir y elaborar la lengua culta. Ello hace suponer que la poesía náhuatl no era comprendida por el pueblo ajeno a ella, y que solo participaba como un auditorio maravillado por lo espectacular de las representaciones. El Ichpochcali. Los Ichpochcali eran las escuelas a las que asistían las niñas y las jóvenes. En ellas recibían una educación semejante a la de los Tepochcali, aunque en lo correspondiente a su ser femenino. Tristemente, de esta escuela no se encuentran muchos detalles, solamente sabemos que se encontraba especializado para las mujeres. Cultura mexica. Los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo indígena de filiación nahua que fundó México Tenochtitlán, y hacia el siglo XV, en el periodo posclásico tardío, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que conoció Mesoamérica, asentados en un islote al poniente del lago de Texcoco, hoy prácticamente desecado, sobre el que se asienta la actual Ciudad de México, y que corresponde a la ubicación geográfica de la misma. Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México
Tlacopan y Texcoco, los mexicas sometieron a varios pueblos indígenas, que se asentaron en el centro y sur del territorio actual de México, agrupados territorialmente en Altépetl.